De Dios y de la Patria, se abre la sesión. Don Daniel Concha, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Sí? ¿La cuenta tenemos? Presidente, para la sesión de hoy día se encuentra presente el director de SENADI, don Daniel Concha, y por Zoom está la presidenta de la Federación de Autismo del Sur de Chile, doña María Loreto Kemp. Gracias, señor secretario. Primero darle la bienvenida al director de SENADI, don Daniel Concha, agradecer su presencia en esta comisión. Hay situaciones complejas como la que se están viviendo que no siempre se viene a dar explicaciones. Comentarle a los colegas de la comisión que se invitó al nuevo director de SENADI producto del anuncio que realizaron 34 fundaciones que se dedican al cuidado de personas en situación de discapacidad. Sobre el no pago de convenios por parte del Estado, se alegan más de 3.000 millones de pesos, lo que significa un retraso en el pago de remuneraciones, complejiza la adquisición de medicamentos, que en algunos pacientes pueden resultar hasta de muerte. Y se han dado muchas excusas y no han habido soluciones. Así que partir entregándole la palabra al señor director para luego darle la oportunidad a los senadores de realizar las consultas. Tiene la palabra don Daniel. Por su intermedio, señor presidente, también felicitarlo por la presidencia de la comisión. Agradecer la invitación porque lo primero que tengo que decirles, traje una presentación, pero yo creo que antes de la presentación es que las transferencias se hicieron ayer, el día lunes. Se logró lo que significa los pasos más importantes, que fue la toma de razón, porque según la nueva ley de presupuesto 2024 y el artículo 20, todas las transferencias que vienen de recursos del presupuesto público a fundaciones que concursan, que son más de 2.000 UTM, tienen que pasar por toma de razón. Eso ya se hizo. Ayer se hicieron las transferencias y hoy día también estamos con algunas fundaciones que tenían que cumplir ciertas cosas de la ley de presupuesto y que también exige el artículo 20 para esta ley de presupuesto 2024, lo estamos arreglando y hoy día también otra fundación también fue transferida y seguimos en conversaciones y el servicio siempre está dispuesto a solucionar estos temas. Simplemente manifestarle, que yo también lo he dicho en la prensa, que a la luz de lo que surgió por esta nueva ley de presupuesto a raíz de los casos convenios, hay mayores exigencias, ¿ya? Y quisiera hacer la presentación para que tuvieran claro cómo nos relacionamos y cómo va a ser el relacionamiento con estas instituciones que prestan un gran apoyo a personas con discapacidad severa, ¿ya? Así que no sé si... Le doy la palabra, pero también pedirle, señor director, el poder explicarnos cómo podemos prever esta situación para lo que viene. Porque la idea es que estas normativas nuevas que se exigen con estas fundaciones no hagan que estén sin funcionamiento, sino que si podemos adelantarnos a que esto no suceda. Sí, por su intermedio, presidente, sí, en la presentación vamos a mostrar un poquitito qué es lo que queremos hacer para que esto no vuelva a suceder, pero yo creo que lo más importante, sobre todo en un primer ajuste frente a las nuevas exigencias, es que se logró solucionar el problema, ¿ya? Y por eso vuelvo a repetir, y también con las fundaciones que hemos estado en contacto, de que siempre el Servicio Nacional de Discapacidad va a estar dispuesto para solucionar estos problemas, ¿ya? Entonces, no sé si está la presentación, Pilar, para poder compartirla. Muchas gracias. Me acompaña también Pilar Iturrieta, que es la jefa del Departamento de Seguimiento Legislativo y Derechos Humanos del Servicio Nacional de Discapacidad. Mientras tanto, si no se puede compartir, yo voy a ir hablando, ¿ya? Porque sé que también ustedes tienen el tiempo, vale oro para los senadores y senadoras. Lo primero, el antecedente del programa de por qué el Servicio Nacional de Discapacidad comienza con financiamiento de subsidio a residencia, ahí está. Y a la siguiente, muchas gracias. Tiene que ver con el traspaso que se hizo de personas adultas con discapacidad de 18 a 59 años, que por no contar con red de apoyo estaban en ese momento en hogares y residencias, bienvenido, en hogares y residencias que era el ex Sename.
Por lo tanto, ese año se confirió a Senadis la tarea de velar por su protección social, como dice la ley 20.422, que dice que debe velar y promover los derechos de las personas con discapacidad. En el año 2023, el programa pasa a formar parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, cuya coordinación se encuentra radicada en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué implicó esto? Que los recursos financieros para el programa son transferidos desde la Subsecretaría a Senadis con previa dictación de un decreto que debe ser tomado razón por la Contraloría General de la República. Antecedentes del programa. Para el año 2024, este programa estipula un total de 17.596.795, que incluye iniciativa Codanil. Para que tengan una idea, es una subvención de cerca de los 950.000 pesos por persona, y cuando hay una persona que requiere más asistencia o más apoyo, por ejemplo, personas con discapacidad severa que requieren algún cuidador, algún asistente personal, se dobla la subvención, de manera que la Fundación pueda tener más recursos para poder atenderlo. La cobertura territorial actual son 10 regiones: Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, Los Lagos, Magallanes. Y el compromiso del gobierno es ampliar para este año 300 plazas para llegar a todas las regiones del país. Esto a través de la nueva ley de presupuesto, y el artículo 20 tiene que ser a través de convocatoria y concurso público. Antiguamente se hacía por trato directo, ahora tiene que ser por concurso, y eso muy bien lo saben los senadores y senadoras aquí presentes. Las personas beneficiarias son 1.096 personas con discapacidad, y las residencias en convenio a la fecha son 39 residencias. Las nuevas exigencias para el año 2024 y la circular 20 del 2023 del Ministerio de Hacienda nos hizo que ahí tuvimos que pasar de una modalidad de transferencia que duró hasta el año 2023, que era trato directo, y convenio de transferencia que era residencia por residencia, a modalidad de transferencia 2024, que es convocatoria pública, todo tiene que ser por concurso, que ya se hizo, y convenio de transferencia a identidad ejecutora. Explico esto. Antiguamente, por ejemplo, Codanil tiene muchas residencias y cada residencia tenía un convenio. Hoy en día el convenio tiene que ser con la Fundación Codanil y que englobe las residencias que tiene la Fundación Codanil. Lo mismo para Fundación Cotolengo, Hermanos de Guanela y las otras fundaciones. En ese sentido, las convocatorias públicas de este año 2024, en enero se hizo el primer llamado, convocatoria de continuidad, donde postularon 20 entidades ejecutoras. En marzo se hizo el segundo llamado, y se está haciendo porque dura hasta el 12 de abril, el segundo llamado, convocatoria a nuevas plazas a nivel nacional. Y hay un tercer llamado que va a ser en octubre, que es la convocatoria proceso 3 años. Esto es bien importante porque me preguntó, señor presidente, sobre el tema de qué estamos haciendo. Si se fijan, es una convocatoria 3 años para que no suceda lo que pasó ahora, de dar continuidad de servicio a las personas que están siendo tratadas en las residencias. Y eso es una primera anticipación que hemos visto con nuestros equipos técnicos, y queremos, y eso va a pasar, formar una mesa técnica con los agentes ejecutores para ir canalizando los problemas que se vayan dando y para bien buscar las soluciones para poder dar los recursos en la medida que nos dice la ley de presupuesto y dentro del marco legal que se nos exige. La situación actual. En convocatoria de continuidad postularon 20 entidades ejecutoras, y los convenios suscritos permitirán financiamiento del programa desde el 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2025. 3 de los convenios fueron enviados a Contraloría General de la República para toma de razón de resolución. Ahora actualmente, hoy día en la mañana, ahora eso quedan solo 2, porque ya hay toma de razón de Guanela, ya que están aquí en Limache, y solamente falta la orden religiosa de la obra de la Divina Providencia y Fundación Codanil, ya con toma razón del 2024. Explicar la fecha. Hay una primera toma razón que son los convenios que hace Senadis con las fundaciones.
pero como ahora depende del Sistema Nacional de Cuidado, esto entra dentro del programa 08 de presupuesto, por lo tanto la Subsecretaría de Servicios Sociales también tiene que tomar el total y mandarlo a toma de razón, que eso también ya tuvo toma de razón el pasado lunes, o sea ayer, 8 de abril. Teniendo esa toma de razón, inmediatamente nos coordinamos con las entes ejecutoras y también con los bancos para poder hacer la transferencia lo más pronto posible, y eso se realizó el día de ayer. Situación actual en convocatoria continuidad, es decir, con instituciones más pequeñas que ya estaban con nosotros, que ahí ustedes lo pueden ver: la Fundación Digna, Rehabilitación e Inclusión, Fundación Fénix Chile, Fundación Infancia Coquimbo, Fundación para la Ayuda y Rehabilitación de Discapacitados, Fundación Vida Nueva, Fundación Volver a Vivir, Ancianos Padre Alberto Hurtado, ONG Pater Nostrum. Estas son fundaciones más pequeñas donde nosotros hicimos el esfuerzo de poder transferir antes, porque eran montos menores a 2.000 UTM, de manera de mantener la continuidad del servicio. Y esto también nosotros lo vimos ante la contingencia, y esto ha resultado bien, y ellos también están dentro ya con toma de razón y todo regular. Y situación actual, convocatoria continuidad 2024, entidades ejecutoras con transferencia de primera cuota de recursos. Recordar que la ley de presupuesto, bienvenida senadora. Daniel Concha, director de Senadi, estoy exponiendo sobre la situación de residencia, ¿ya? Así. Y en ese sentido, la primera cuota ya se hizo, porque se tienen que dar en 2 cuotas según la ley de presupuesto 2024 a la Congregación Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, Congregación Religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia, que es Cotolengo, Corporación Hogar Belén, Fundación Amigos de Jesús, Fundación Coanil y Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que aquí en la región se conoce como Sanatorio Marítimo. Seguimos, y esto es importante, las entidades ejecutoras que están pendientes serían 5, ¿ya? Pero están pendientes porque ellos tienen que hacer ciertos requisitos para que nosotros podamos cumplir con el marco legal y transferirle. Entre paréntesis están los requisitos que ellos necesitan, que es Corporación de Centros de Trastorno del Movimiento, CETRAM, tienen rendiciones de cuentas pendientes. Una vez que estén cerrados se puede transferir según el marco legal. Fundación Rostros Nuevos, tienen una resolución aprobatoria en proceso y estamos conversando con ellos. El Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, suscripción de convenio en proceso y haciendo todo lo posible para que sea lo más rápido posible. Fundación Ronda, rendición de cuentas pendientes por otras iniciativas, no residencia, porque ellos tienen otros fondos que fueron concursados, pero tienen que rendir eso también. Y Prodel, pendiente de la transferencia de recursos, que eso esperamos que sea lo más pronto posible. Situación actual en convocatorias de nuevas plazas residenciales. Ya lo había dicho, por la Ley de Presupuesto 2024 aumentó la asignación de recursos al programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad, con el objeto de responder a la necesidad de la población y contar con centros residenciales en todas las regiones del país. Aumentar en 300 plazas la cobertura de atención a personas adultas con discapacidad es la meta para este año. Ahora, todo esto está sujeto a que fundaciones concursen y se hagan parte de los procesos concursables. La convocatoria se inició el mes de marzo y actualmente se encuentra en el periodo de postulación, que se extiende hasta el 12 de abril de este año. Eso sería la situación. Traté de hacer una presentación lo más rápido posible. Vuelvo a repetir, esto evidentemente es un tema importante. El bien superior es que las personas con discapacidad que están en esta residencia tengan continuidad de servicio, y nosotros estamos siempre dispuestos a seguir colaborando con los entes ejecutores, las fundaciones y el Servicio Nacional de Discapacidad para que lleguen esos recursos a tiempo y solucionar para que no se repita lo que se vivió la semana pasada. Muchas gracias. Tengo las palabras pedidas a los señores senadores. Don Iván Flores. Muchas gracias, presidente. Bueno, recién me integro a esta comisión y por su intermedio, presidente, me gustaría, yo no sé si es un tema que ya hayan tratado antes, no sé tampoco cuántos senadoras o senadoras tienen continuidad en esta comisión o son nuevos, como en mi caso. A mí me gustaría preguntarle, ya que está aquí el director de Senadis, Daniel,
qué es lo que se viene en la nueva discusión presupuestaria, porque si hay algo que nosotros hemos señalado de la respuesta que el Estado de Chile, a través de tanto Senama como Senadis, da a dos grupos vulnerables, uno por edad y otro por una situación de discapacidad, que ha sido, claro, mejor respecto de lo que pudiésemos nosotros revisar en las últimas décadas y ha venido mejorando, es claramente insuficiente para una cantidad y una proporción de población que es más creciente que el presupuesto que se le otorga. O sea, yo no sé qué es lo que va a arrojar el censo que está en este momento en curso, pero entendemos que más del 17 o 18% somos personas adultos mayores y hay una cifra indeterminada, entiendo, de personas en situación de discapacidad, que muchos de ellos son adultos mayores que por desgaste van teniendo una situación de discapacidad compensada o no compensada, pero que en la suma seguramente deben ser más del 20 y tantos por ciento, si no más del 30% de la población nacional, entre adultos mayores y personas en situación de discapacidad, considerado el traslape. Bueno, en ese contexto creo que estamos muy recontralejos de tener una institucionalidad potente que dé cuenta de esas necesidades. Me refiero a una institucionalidad que actúe de manera directa, como es Senadi y como es Senama. Qué decir de otras instituciones sectoriales que tienen que brindar apoyos para estos grupos vulnerables, que claramente dentro del contexto de la comunidad en general no lo son. Y me refiero, por ejemplo, a la prestación de servicios de salud, en donde los geriatras prácticamente en nuestro país no existen en el sistema público. En mi región hay uno. Y tenemos más de 600, 700 grupos adultos mayores y una cantidad creciente de organizaciones de personas en situación de discapacidad. Esto entiendo que es una realidad nacional. No digo más. Quiero pedirle al director, lo mismo que haremos con la directora de Senama, que juntemos esfuerzo para convencer al gobierno y al Ministerio de Hacienda, que entendiendo que estamos en un momento económico complicado, veamos si tenemos ánimo de dar una respuesta un poquitito más contundente a lo que es la realidad cotidiana, porque los cuadros aguantan para todo, las cifras también lo dicen, pero cuando uno va a la realidad, claramente son instituciones que distan mucho de poder llegar a los estándares que deberíamos tener en nuestro país, presidente. Gracias. Comparto su opinión, senador. Me había pedido la palabra el senador Sebastián Keitel Bianchi. Gracias, presidente. También le doy la bienvenida y felicitaciones por la presidencia. Saludar a los senadores y senadoras presentes. Y yo, presidente, no sé si lo pasó ahí muy rápido, pero quería hacer un punto específico y también lo habló recién Iván. Quizá era como temas varios en un comienzo, después de la cuenta, pero quería preguntarle al director, y no sé si lo hablaron la semana pasada, yo no estuve presente la semana pasada, pero sobre el censo específicamente, porque bajo lo que he podido recabar de información, a mí todavía no me censan, pero es muy poca la pregunta o la información que se intenta obtener por parte de las diferentes familias censadas, hogares censados, en relación a la discapacidad. Y justamente, y vuelvo a comentar algo que dijo el senador Flores, creo que hoy día parte del gran problema que tenemos hoy día en temas de discapacidad y de adulto mayor es la poca información que se tiene al respecto. Y seguimos trabajando y quizás funcionando en base a temas de presupuesto, pensando que supuestamente existe una X cantidad de personas con discapacidad, que algo se ventila o algo se visibiliza una vez, con suerte, al año cuando hay Teletón, y que creo que por falta de información, por falta de incentivo justamente a personas que tienen algún grado de discapacidad hoy día, tampoco aparecen en un registro de manera formal, con un carnet que les permita o les entregue ciertos posibles beneficios. Entonces creo que esta oportunidad del censo va a quedar en su más mínima expresión y con una información que creo que va a ser insuficiente una vez más, y que vamos a tener que quizás seguir de aquí para adelante especulando
en realmente cuál es la cantidad de personas hoy día que tienen discapacidad, ya sea ese 17% o ya sea este 18, 19 o 20% ya que estamos de población adulta mayor, en donde se concentra además la mayor cantidad de personas con algún grado de discapacidad. Entonces, me gustaría saber, y perdón por lo largo de lo que estoy planteando, pero me gustaría saber por parte de Senadis, ¿en qué podemos nosotros como parlamentarios tratar de apoyar y ayudar? Yo sé que vienen ustedes de cada uno de los gobiernos de turno a hablar, ojalá siempre maravillas, pero no son solamente maravillas y hay ciertas carencias, hay ciertas necesidades y que creo que tenemos que unir justamente el Poder Ejecutivo con el Legislativo para poder avanzar y poder concretar, ojalá con bases de datos duros, reales, que entiendo, yo creo que no los vamos a tener, pero ¿cómo podemos ponernos nosotros a disposición de ustedes para que cuando lleguemos a la ley de presupuesto realmente se valore y se considere que hay que tener los recursos para el Ministerio de Desarrollo Social, en todas las cantidades de cosas que ve ese mismo ministerio, y que sean suficientes, ojalá, para cubrir las necesidades que tenemos hoy día a través de Senadis o también del Senama? Entonces, por ahí va mi pregunta. Yo sé que quizás me salgo hoy día de la exposición que nos está haciendo Daniel, pero creo que va todo también en la misma relación. Entonces, es eso, más allá de la disposición y ganas que tenemos y las intenciones, es cómo la podemos concretar para que realmente ustedes como gobierno también puedan avanzar y en algo que esto es transversal y la discapacidad no tiene colores, no debiera de tener colores políticos y menos también el adulto mayor, que sabemos también en las condiciones que vive gran parte del porcentaje de Chile. Eso, gracias. Sí, yo quisiera sumar a lo que señala el senador, es si nos pudiesen otorgar un oficio, ¿no es cierto?, con toda la información, la bajada que ustedes cuentan de personas con discapacidad, ojalá de manera territorial, para tener nosotros una información acá en la comisión, sumándome al comentario y a la pregunta que hace el senador Kate. No sé si alguna otra senadora o senador quiere hacer uso de la palabra. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Consultarle al director si hay... Probablemente existan, y si no, solicitarle que se consideraran algunas políticas de orden territorial de programas que surgen en el Senadi, pero que no sé si a lo mejor queda en libertad y la flexibilidad de trabajarse desde las respectivas direcciones regionales, o ustedes hay un énfasis en ese sentido, una línea de trabajo, y estoy hablando de la región que represento, tenemos costa, pampa y cordillera, y me parece que a veces es necesario llegar a la especificidad, porque si no también hay algunos programas demasiado uniformes que no dan cuenta de, en este caso, personas con discapacidad, pero que están allá en la cordillera, que están con una mirada, con una cosmovisión distinta, que bien podría enriquecer los planes que ustedes están propiciando. Quizás los tienen, y si no, considerarlo o saber qué criterios lo desarrollan para trabajarlo en conjunto con la región, con los gobiernos regionales, gobiernos comunales. Gracias, presidente. Me pidió la palabra la senadora Fabiola Campillay Rojas. Gracias, buenas tardes a todos los presentes. Sí, solo quisiera comentar que es importante el tema de esta, ¿cómo que se llama? La encuesta, el censo, porque en este momento no sabemos la cantidad de personas con discapacidad o adultos mayores con discapacidad que existen. Tenemos un aproximado, pero cuando necesitamos saber información no está. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay, por ejemplo, en el Ministerio de Educación está este sistema de postulación del SAE, el cual no muestra o no hay algún ítem que diga que uno puede poner si la persona tiene una discapacidad o no. ¿Y por qué lo digo? Porque hace poco nos llegó una alerta de muchos niños con ceguera total o parcial y estaban siendo rechazados en los colegios porque no hay, no sé, el acceso universal, porque no hay profesores, ¿cómo es que se les llamaba? Profesores que puedan trabajar con ellos, profesores sombras, que se les llama. Entonces, los niños, si bien no le decían,
que no los podían matricular, pero le decían que no tenían el acceso universal, que no tenían profesores especializados. Por lo tanto, les decían no a las mamás. Entonces, yo creo que es importante el tema del censo para poder saber esto y poder trabajar en conjunto, porque nosotros queríamos una reunión con usted, director, para poder trabajar sobre esto, porque estos niños los tenemos abandonados. Son niños que, por ejemplo, como decía el senador, nos acordamos de la discapacidad con la Teletón una vez al año, pero la Teletón no abarca todas las discapacidades y hoy tenemos mucha gente con discapacidad y sobre todo niños. Entonces, a lo que quería llevar yo es que este censo nos va a servir, pero también tenemos que empezar a hacer un trabajo en conjunto, legisladores, porque nos falta y nos falta mucho. Hay mucha necesidad de las personas con algún tipo de discapacidad y nosotros estamos trabajando en eso con muchas agrupaciones en los territorios y nos hemos dado cuenta de lo que está ocurriendo. Así es que eso era solo lo que quería comentar. ¿Alguien más quiere hacer uso? Senador Sandoval por Aysén. Sí, muchas gracias, vecino. Hay una encuesta nacional de discapacidad, la última es del año 2022, ¿ya? Yo no sé cómo se compatibiliza, porque ahí hablaban de 3,2 millones de personas con algún grado de discapacidad. Y de esos, además, casi 1,5 millones con discapacidades cercanas, o sea, perdón, con dependencia. Por lo tanto, hay harta información de eso que sería bueno quizá proveerla también a la información a la comisión, porque hay datos duros, por lo menos relativamente recientes, pero evidentemente uno haciéndose parte de lo que señalan los senadores acá, que hay una necesidad de ahí de acompañamiento, de ver Senadi, por favor, sienta aquí un aliado en este tema, respecto particularmente de las tramitaciones presupuestarias. Y especialmente, como me parece muy bien, estas licitaciones que se hacen por periodos más largos de tiempo. Porque todas las entidades que se dedican a la atención de personas con discapacidad viven un proceso súper complejo que es la rotación de su equipo. O sea, forman equipo, se capacitan los equipos, adquieren un nivel de competencia y siempre sobre ello está la duda de si van a tener o van a seguir o no van a seguir. Y muchas veces estos profesionales, después de adquirir buenas competencias, terminan por irse a otras entidades con mayor grado de seguridad. En cuanto a la estabilidad laboral me refiero. Por lo tanto, eso me parece a mí un buen mecanismo. Y lo segundo también, el tema del ejercicio de las transferencias de los recursos en la oportunidad. Porque estamos hablando de licitaciones en diferentes margen de tiempo y a veces también las mismas licitaciones tienen el inconveniente que dejan algunas lagunas donde las entidades empiezan y nos llaman y empiezan a buscar alternativas de hacer milagros para hacer estirar sus recursos y no perder precisamente la capacitación que van adquiriendo y no son pocos los profesionales. Y lo último, presidente, quizás sería bueno, lo señaló el senador Flores respecto del tema de los adultos mayores, a propósito de los geriatras. También hubo en Chile una política nacional de fomento a la formación de geriatras. A lo mejor sería bueno pedirle al Ministerio de Salud alguna información estadística, cómo está la cobertura, porque tú hablabas de un geriatra en tu región para una población enorme. Tú tienes 2, yo tuve la suerte de tener 2 en un minuto dado y tengo alrededor de 16.000 adultos mayores. Es una cifra que nos ponía en un buen nivel, pero no es la realidad del país. Sería bueno también pedirle al Ministerio de Salud por oficio, presidente, cuánta es primero los geriatras que hay y qué pasa con el proceso de formación de geriatras, que quiere un programa de estimulación, porque no es muy rentable, pareciera ser, para los profesionales médicos especializarse en geriatría. Curiosamente hay más especialistas en pediatría que en geriatría y cada vez en Chile tenemos menos natalidad y sí más envejecimiento. Por lo tanto, sería bueno quizás tener esa información, presidente. Muchas gracias. Senador Flores. Qué buen tema tocó el colega Sandoval, porque ha sido objeto de una serie de discusiones en distintos gobiernos. Y hasta donde yo sé, las explicaciones que han dado estos distintos gobiernos que la formación de geriatra es muy caro ante la demanda global de especialidades médicas. ¿Qué es lo que han dicho?
que formar un geriatra cuesta un par de años más que formar u otro especialista, independientemente que seguimos siendo tremendamente deficitarios en neurólogo, en psiquiatra, en oftalmólogo y en traumatólogo. Pero la formación de geriatra es exactamente lo que ha señalado el colega Sandoval. O sea, cuando tenemos una población cercana al 20%, en donde tenemos una población nacional que envejece, con una natalidad que nos preocupa, los indicadores, o sea, la fórmula demográfica hoy día está afectada en nuestro país. Y eso rebota directamente en la forma familiar, en la estructura económica del trabajo y en una serie de otras circunstancias. La población chilena se envejece, la población rural se envejece mucho más todavía. Y no hay respuesta en salud pública. Es distinto tener una especialidad comercial donde el especialista puede tener una consulta abierta a tener un geriatra que normalmente está asociado no al rol preventivo que debe tener en la atención de salud del Estado, en donde debería haber una atención de geriatra, sino que más bien a una cuestión que tiene que ver con un campo clínico distinto, en donde tenemos el resto de las especialidades en una cantidad infinitamente mayor. Bueno, la pregunta es, ¿Chile va a respetar a sus adultos mayores o no? ¿Y se va a dar el espacio para la formación premeditada de geriatra? Porque esto tiene que ver, y no es una falta de interés. Yo recuerdo haber tenido una conversación con la directiva de los profesionales médicos generales que habían hecho la zona, habían hecho patria yendo a lugares remotos con el objeto de volver a tener una especialidad financiada por el Estado. Hasta ahí todo bien. Y sobraban vacantes, pero no para geriatría. Eran médicos generales que buscaban después regresar a la especialidad. Pero ¿cuál era la respuesta del Estado? Y lo conversamos en su momento, yo era presidente de la Cámara, con el ministro Mañalich. Era que no había espacio para que esa gente que tenía ganas de devolver lo que el Estado le había entregado como beca y querían regresar al sistema público y no habían cupo. Me acuerdo bien la cifra, 786 médicos que salían a hacer el terreno y no tenían espacio por el sistema público, una cosa muy loca. Entonces no tenían cómo después pagar la beca queriendo ellos pagarla. Y muchos de ellos querían hacer geriatría. Y se encontraban con la puerta cerrada por parte del Estado. Sería bueno que lo pudiéramos conversar con la ministra de Salud, presidente, en este tema. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar los recursos para el financiamiento de especialidades y los convenios que se establecen con las universidades para la formación de especialistas, sea función del Estado premeditar, bueno, van a ver, pues ¿sabéis qué más? Tenemos pediatras suficientes, vamos a hacer cupos pero para geriatras, vamos a hacer cupos para oftalmólogos, vamos a hacer cupos para traumatólogos, que son las especialidades donde la gente espera 3 años, presidente. Yo he estado en la Comisión de Salud, hemos visto esta cifra, pero el tema de la geriatría, como que no es que no haya interés solamente de los profesionales por hacer la carrera, es que no hay interés del Estado, presidente. No hay interés del Estado, no hay espacio para esta gente, aunque sean menos, no hay espacio para esta gente. Entonces, yo solicito que pudiéramos invitar a la ministra de Salud a que venga a la comisión y podamos conversar el tema, a ver si podemos ponerle cuerpo entre todos a la discusión en la ley de presupuesto, ¿no? Para el tema adulto mayor, pero también para la atención de personas en situación de discapacidad, porque los centros de rehabilitación no pueden estar referidos exclusivamente, y sabemos que no es así, a los centros Teletón. O sea, está claro que cada centro de salud, cada CEFAM que tienen estas salitas de rehabilitación, fíjese que cuando se abrieron, presidente, recuerdo bien, varios casos en varias regiones, al día siguiente estaban absolutamente saturadas. La gente buscaba apoyo para poder rehabilitar la función de desplazamiento, algo simple por envejecimiento. La medida que la maquinaria se gasta o hay musculatura que no se ejercita, finalmente lo que se hace es hipotecar la capacidad de desplazamiento. El cuerpo se desbalancea, se descompensa. Y eso tiene que ser con acompañamiento del equipo de salud. Y resulta que de la noche a la mañana se inauguraron los centros, estaban saturados. Aparecieron personas en situación de discapacidad que tenían discapacidades que le permitían hacer una vida relativamente, no voy a usar el término normal, ¿cómo la habían hecho? Regular, ¿no? Pero que al final, por lo mismo, no acudían. Y llegaron a los centros de rehabilitación y quedaron todos chicos. O sea, hay un tema de respuesta del Estado, presidente, a un mundo que sigue estando desvalido de una decisión política. Y esto es una decisión política, exclusivamente. Es cómo le mejoramos la calidad de vida a gente que la ha venido pasando mal, que tiene barreras de toda naturaleza y que hoy día se suma una cantidad de adultos mayores creciente. Y es una decisión política.
Gracias, senador. Entonces tomamos el acuerdo de invitar a la ministra, pero como me gusta ir avanzando previamente, también entregarle el tema, digamos, y que nos pueda informar antes cuántos geriatras cuentan, en qué disposición están, entonces para que explique sobre esa materia. Senador. A lo mejor si viene la ministra sería una buena oportunidad para ver las políticas en materia de salud hacia el segmento de la población mayor. Sí. Porque, como bien dice, tenemos problemas con traumatología con los mayores, tenemos problemas de dependencia, tenemos problemas de discapacidad, para qué decir los temas dentales, ¿ya? Había también una política que por ahí sería bueno también saberlo, de instalar los centros de memoria por regiones. Uno por región sería bueno saber también cuál es el avance de ese tema respecto de la salud mental y los temas cognitivos asociados a ese tema. También está en manos del Ministerio de Salud. Entonces, como el secretario tomó nota, todos esos temas se los pedimos a la ministra. Bueno, como ve, señor director, hay varias solicitudes de información, que para que nosotros podamos legislar eso es fundamental tener la información. Yo quería agregarle también, respecto a estos hogares, cómo ustedes realizan las fiscalizaciones. Si hay fiscalizaciones regulares, cómo se hacen estas, respecto de los hogares de los que estábamos hablando previamente, digamos. Y si tienen programas también darlo a conocer con la información, porque no lo voy a preguntar toda hora la información, pero sí programas de atención domiciliaria. ¿Cómo trabajan con eso, con las personas postradas? Le doy la palabra a don Daniel Concha. Por su intermedio, presidente, bueno, voy a responder a las preguntas, pero me gustaría, sobre todo porque salió bastante, primero el censo. Y yo quisiera como aclarar, voy a tratar de ser bien breve, en que hay 3 tipos de registros. Uno es el registro que es el censo, que es como cuando uno cuenta, ¿ya? Y hay 2 tipos de censo, el censo de hecho y de derecho. El censo que estamos ahora es el censo de derecho que se hace en un lapsus de tiempo, ¿ya? Y el último censo que tuvimos anterior a este fue de hecho que se hace en un día. Todo estudio estadístico y todo censo tiene sus limitaciones, pero lo importante es que después de 10 años para nosotros como Senadi logramos incorporar preguntas de discapacidad en el censo, por primera vez, porque antes no se podía. Importante, las preguntas que se elaboran para el censo los organiza ya una entidad que lleva muchos años, que fue formada alrededor de los años 70 y comienzos de los 80, que se llama el Grupo Washington, y que tiene su sede en Argentina, que se llama el Grupo de Buenos Aires. Ellos elaboran una batería de preguntas, ¿ya? Que requiere ahí expertos estadísticos, y esa batería de preguntas es la que toman los censos, pero no toman toda la batería de preguntas, sino que colocan algunas. Por ejemplo, México, El Salvador, ya han incorporado en el censo varias veces estas preguntas, ¿ya? Y generalmente son preguntas que van con el tema de la dificultad. De hecho, lo que se está preguntando ahora en el censo es: ¿usted tiene dificultad para ver? ¿Usted tiene dificultad para caminar? Y que va en lo que nosotros llamamos en la línea de una medición de condición de salud que se llama capacidad. Ese es el censo. Segundo método para tener opinión son las encuestas o estudios especializados. Por ejemplo, la más famosa en Chile, que lleva mucho tiempo, es la encuesta Casen, que la lleva la Subsecretaría de Evaluación Social, y la encuesta Casen, para que también se sepa, ya incorporaba preguntas del Grupo Washington, ¿ya? Y es un estudio que se hace por muestra. La muestra más grande en Chile la tiene la encuesta Casen y tiene que ver con la encuesta de caracterización socioeconómica en Chile. De esa muestra, nosotros también tomamos esa muestra grandota e hicimos, como bien lo dijo el senador Sandoval, el tercer estudio nacional de discapacidad, pero le pusimos la ENDIDE, porque es el Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia, cuyos datos los supimos el año pasado. Solo para explicar, esos estudios por muestra dan una aproximación, la senadora Campiñay lo dijo muy bien, son estimaciones poblacionales que se sacan de la muestra que uno hace. Es como las encuestas, por ejemplo, para los sondeos políticos. Se hace por muestras y uno hace una estimación de cuántos podrían votar por una candidata u otro candidato. En ese sentido, la estimación poblacional del último estudio es que en Chile existe un 17,6% de personas con discapacidad, que se estima una población de 2,7 millones. Entonces, estamos hablando de un grupo importante de personas con discapacidad. Ese 17,6, si nosotros lo desglosamos, hay personas que tienen discapacidad severa,
¿ya? Que estamos hablando cerca del 11, y tanto por ciento, y otros que tienen discapacidad leve moderada, que sería como el 8%. Pero además agregamos la variable dependencia. No toda persona con discapacidad severa es dependiente. El ejemplo mejor es Stephen Hawking, este gran astrónomo que tuvimos, que tenía una discapacidad severa, pero con un asistente personal que le ayudaba a levantarse y a comer, y con un computador y una silla eléctrica, que son ayudas técnicas, él autónomamente hacía sus cálculos y podía medir las distancias para ver a cuánto estábamos observando esas estrellas. Eso no necesitaba ayuda de nadie, solamente de su mente, ¿ya? Entonces, es importante tener esto porque este estudio es más especializado y mide no solamente capacidad, que tiene que ver condición de salud, que es lo que va a medir el censo, sino que también mide desempeño. Y el desempeño básicamente responde a la pregunta: ¿qué necesita la persona con discapacidad para ser más autónoma e independiente? Esto es bien importante porque esto también se aplica a personas mayores. No toda persona mayor es dependiente, un porcentaje mínimo, pero sí necesitan apoyos, sí necesitan asistencias técnicas y cuidados, ¿ya? Entonces, tenemos ese segundo estudio. Y por último está el registro administrativo. Y el registro administrativo, como bien puso el senador Keitel, en Chile es el Registro Nacional de Discapacidad. Este registro es voluntario. Y a la fecha tenemos una diferencia con la estimación poblacional que tenemos, ya que cerca de 570.000 personas tienen ese registro nacional de discapacidad. Y ahí está el desafío del servicio, de que más personas con discapacidad vayan voluntariamente y tengan este registro nacional de discapacidad. Ese es el registro administrativo que tenemos. ¿Por qué es importante y lo nombro? Porque la ley 20.422, cuando se crea, que reemplaza la ley 19.248, que era la ley de integración, y se cambia por esta ley de inclusión, acorde a la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, nos dice que nosotros solo podemos prestar o otorgar ayudas técnicas a personas que postulen que tengan registro nacional de discapacidad. Importante. Entonces ahí tenemos algo que nos da la ley y que nos limita. Solo podemos dar ayudas técnicas a personas con registro nacional de discapacidad. A diferencia de salud, que puede otorgar ayudas técnicas por diagnóstico, ¿ya? Entonces ahí hay una diferencia bien importante. Otro tema importante, ya que estoy en la ley 20.422, me preguntaba el senador Bianchi por la fiscalización. La ley 20.422 no nos faculta para fiscalizar. Dice la ley, es velar y promover por los derechos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es monitorear a las residencias que tienen estos aportes y generar modelos de atención y compartiendo con ellos cómo podemos ir mejorando el modelo de atención que se acerque a un respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad que están en las residencias. En ese sentido, evidentemente, toda modificación de ley es un proceso largo, ustedes lo saben mejor que yo, ¿ya? Pero ahí ese es lo que está estipulado por la ley 20.422, entonces nosotros propiamente no podemos fiscalizar, pero sí monitoreamos, acompañamos y supervisamos. Ellos tienen que entregar informes técnicos, informes financieros, antes de que nosotros podamos entregar una remesa. Y por último, y yo creo que para terminar en el tema sobre todo del oficio que pidió el senador Bianchi, no tengo ningún problema y el servicio en poder dar un oficio con la información tanto de la ENDIDE, tanto de las preguntas que se integraron en el censo. Y otro dato importante, porque yo sé que a ustedes les interesan por el tema de las comunas que ustedes representan. Cuando es un estudio especializado, generalmente, estadísticamente, solo podemos tener datos regionales, pero no podemos desagregar la muestra para datos comunales, porque ahí se producen errores estadísticos. Entonces, lo que va a ser importante el censo es que el censo sí va a poder arrojar datos comunales de personas con discapacidad, pero recordar que la pregunta que se está haciendo tiene que ver con la condición, ¿ya? Que tiene que ver con la capacidad que tiene la persona y es la pregunta por la dificultad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que el censo va a ser importante porque es la primera aproximación que vamos a tener por comunas de personas con discapacidad, ¿ya? En un censo que abarca toda la población en Chile. Y después, otra cosa importante dentro de lo que han preguntado
sobre personas mayores, yo también diría que sería bueno invitar a la directora de Senama, porque si bien es cierto, nosotros tenemos cierta aproximación a personas mayores que son personas que están en situación de discapacidad, yo creo que el servicio especializado en esto es el Senama, donde a lo mejor pudieran responder mejor las preguntas que tienen. Y coincido que sí, también es una población importante dentro de Chile y evidentemente que requiere de políticas públicas. El cómo poder apoyarnos, yo creo que yo quisiera decir acá que lo primero, el cómo se apoya, yo acabo de dar entrevistas por el tema de lo que pasó en el metro y yo creo que están las barreras actitudinales que hasta el día de hoy tenemos que entender que todos aquí, y esto es transversal, toda chilena y chileno, tenemos que estar siempre atentos de cómo podemos hacer adecuaciones, ajustes y apoyos para que las personas con discapacidad se sientan incluidas. Me refiero a lo que pasó con la persona en el metro que tuvo que, con su familia, tuvo que subir y no había una instancia, un proceso, un protocolo de asistencia cuando el ascensor está fallando. ¿Ya? Entonces eso es importante porque debe estar no solamente la ayuda técnica, que es el ascensor, sino también tienen que haber protocolos de asistencia cuando esto no funcione. Y es ahí que nosotros vamos a conversar con Metro para que poder ayudar y colaborar en esto. Y después, trabajar en conjunto, evidentemente nosotros es lo que hacemos. Me preguntaba en la estrategia comunal un senador. Nosotros tenemos lo que se llama la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, que para nosotros es importante porque con ella nosotros hemos abierto oficinas de discapacidad en casi todos los municipios en Chile. Y como Senadis es un servicio pequeño, que tenemos por región de 5 a 4 profesionales, es a través de las oficinas de discapacidad que nosotros podemos llegar y podemos escuchar y atender problemas de las personas con discapacidad en las distintas comunas. Estas oficinas de discapacidad, por ejemplo, en temas de incendios, lo que tuvimos hace poco en Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, son estas oficinas de discapacidad lo que nos han permitido, por ejemplo, llegar a personas del espectro autista que fueron afectadas por el tema de los incendios y que quedaron desreguladas por el tema del humo, los fuegos, las sirenas, etcétera, y estamos pudiendo llegar a través de la colaboración con ellos y también colaboración de fundaciones, por ejemplo, de FUAN, la federación que es de aquí, de Viña del Mar, donde estamos pudiendo atender a más o menos 100 personas del espectro autista que fueron afectadas por los incendios y podamos poder acompañarlo por lo menos unos 6 meses hasta que se logre la regularización con duplas de profesionales. Solamente doy unos ejemplos. Ahora, si esto es suficiente, por supuesto que no es suficiente. Siempre, yo creo que en este sentido, nosotros siempre vemos la colaboración a través de fundaciones, a través de organizaciones sociales, para poder sacar adelante temas tan importantes como es discapacidad. Y por último, y con esto termino, yo creo que también es importante la variable dependencia. ¿Por qué? Porque dependencia nos está apuntando de las personas que necesitan más apoyos. Recordar lo que dije, no toda persona con discapacidad es dependiente, pero las que necesitan más apoyos, evidentemente ahí entra el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, donde va a ser importantísimo generar una red para que estas personas tengan los apoyos, las ayudas técnicas y los asistentes personales para que puedan vivir una vida inclusiva y con dignidad. Puede que se me hayan quedado algunas respuestas a todas las preguntas, pero si me faltó, me lo recuerdan y yo puedo ir respondiendo. A propósito que ahora vuelve el senador Bianchi, vamos a mandar el oficio con toda la información que tenemos para poder seguir colaborando con esta comisión e ir avanzando en temas de discapacidad. ¿Cómo apoyar? Hablé de las barreras actitudinales y yo creo que también el apoyo en legislaciones. Por ejemplo, está en trámite, en tercer trámite y está en comisión mixta, el tema de la modificación de la ley de inclusión laboral, que es importantísimo, que yo creo que poder apoyar y llegar a un buen término para poder tener más personas con discapacidad incluidas en el mundo laboral, sobre todo las que son más autónomas, y sobre todo toda propuesta o leyes que ustedes tengan, nosotros estamos disponibles para que nos inviten y hacer nuestra asesoría técnica, porque este es un organismo técnico en el cual nosotros podemos apoyar para distintas iniciativas que tengan que ver con la promoción y defensa de los derechos de personas con discapacidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Keitel. Gracias, presidente. Quiero seguir insistiendo un poquito en el censo, que insisto que nos da también como la base para todo lo que vamos a conversar, estamos conversando hoy día y lo que vamos a seguir conversando
durante todo este año y ojalá, bueno, espero darle soluciones a todas esas cosas para que no sean tema para las siguientes comisiones, sino que realmente avancemos y concretemos. Pero para ser claro, y lo voy a leer, y según lo que le entendí al director, sí se habían preguntado cosas específicas de discapacidad en temas de ver, oír, caminar, etcétera. Pero yo no lo tomo así, yo leo textualmente. Preguntan, ¿tiene dificultad para ver, aún usando anteojos o lentes? ¿Oír, aún usando un dispositivo auditivo? ¿Caminar o subir escalera, etcétera, etcétera, etcétera? Eso para mí no demuestra si es una discapacidad o no es una discapacidad. Entonces, creo que es importante, más allá de la pregunta si existen personas con discapacidad, preguntar qué tipo de discapacidad tiene. Y eso nos va a quedar claro después de este censo, y siento yo, en mi humilde opinión, en que estamos perdiendo una tremenda oportunidad de haber podido realmente tener el detalle, y también el detalle de las regiones, de las comunas, etcétera, de dónde están concentrados según el tipo de discapacidad específica y no la dificultad. Porque un adulto mayor tiene dificultad para caminar, pero no significa que sea una persona con discapacidad. Un adulto mayor le cuesta ver, le cuesta escuchar, y no significa que es una discapacidad. Es una disminución en sus capacidades, pero no significa, insisto, pero no es una discapacidad como tal, como yo lo veo. Número 2, trabajar, yo creo que en el registro de discapacidad, y que a la larga, según la cifra que nos da usted, director, de 2.700.000 personas, solamente 750.000 estén con el registro, claramente es insuficiente, y yo creo que es súper importante, y por parte de ustedes como el Ejecutivo, porque nosotros el Legislativo no lo podemos hacer de manera directa a través de un proyecto, es trabajar en eso a través de la información, de las campañas determinadas que obviamente generan un costo para el Estado, posiblemente generan un nuevo trabajo justamente, y no lo podemos tratar de meter nosotros. Entonces, cuando se vea la ley de presupuesto, ojalá venga la iniciativa por parte de ustedes para que nosotros podamos decidir al respecto. Y por último, y presidente, también un tema que era para puntos varios, pero yo creo que también es súper bueno para ordenarnos en que, como vemos adultos mayores y discapacidad, podamos también ir semana a semana poniendo justamente, trabajar ambos aspectos que creo que son importantes, porque es lo mismo que me pasa a mí en deporte y cultura, que la mejor manera de poder avanzar y darle orden, creo yo, y una también humilde sugerencia, es eso, porque tienen mucho que ver ambas, pero creo que también hay que tenerlo claro en relación a qué tipo de proyectos vamos a ver este año. Hay hartos proyectos que están ahí sobre la mesa y que también sería rico y bueno, creo yo, que podamos definir al respecto. Y ahora sí que lo último, creo que es súper importante. Yo sé que muchos senadores y senadoras somos anti crear nuevos ministerios, pero yo creo realmente que un ministerio que específicamente vea adulto mayor y discapacidad, como también me encantaría que se juntara el día de mañana deporte y cultura y no estemos financiando dos ministerios que podrían estar perfectamente funcionando juntos. Pero creo que desarrollo social tiene una carga extremadamente grande, y creo que por tratar de abarcar demasiadas cosas no se funcionan y no se hacen bien las cosas en todas las cosas que ve. Entonces, por allá mi punto. Gracias. Me pidió la palabra el senador Flores. Yo también le aviso que tenemos a otra invitada también de la Federación de Autismo para que podamos alcanzar a recibirla. Le doy la palabra, senador. Muy bien, muy breve, presidente, porque me he quedado sorprendido con un par de datos que ha presentado el director Concha. Y quiero relevarlas porque no es cualquier dato. Lo primero, una línea sobre un comentario personal. Yo sabía casi nada de discapacidad hasta que por accidente llegué a la Comisión Social en la Cámara de Diputados y quedé impresionado con lo que en su momento, no sé si fue la encuesta nacional de discapacidad del 2015, fue por ahí, en donde recuerdo perfectamente la cifra. 20,01% de la población chilena eran personas en situación de discapacidad, 8,2% eran personas compensadas y 8,4% y 11,6% eran no compensadas. Esa cifra se me quedó grabada para toda la vida y me compromete. Pero al escuchar hoy día al director que me dice que son 17,6% de las personas en situación de discapacidad, me están faltando 500.000 de personas. 17,6% de 18 millones de chilenas y chilenos que somos, me da exactamente 3 millones y una fracción.
Si yo hablo del 20,02%, que era la cifra que conocí en el 2005, me da 3,6 millones de personas. 500.000 personas, medio millón de personas no es cualquier cosa. Entonces la pregunta es, o se están terminando las personas en situación de discapacidad y son menos, o hay una falla en el instrumento. Como fuere, 3 millones de personas no se condice con una institución de un tamaño bastante minúsculo respecto de lo que significa esa necesidad social. Primera cosa, pongo en alerta la diferencia de los datos que hoy día hemos recibido. Es medio millón de personas que ya no están dentro del contexto de las personas en situación de discapacidad para el registro oficial. Lo segundo, presidente, y que es peor todavía, es que, claro, alguien tiene que poner una condición para poder optar a una ayuda técnica. Cuando hablamos de ayuda técnica, no es el financiamiento de un pequeño proyecto para ver si puedo producir lechugas hidropónicas o no, para ver si mejoro mi ingreso. Estamos hablando de una silla de ruedas, estamos hablando de un burrito para poder desplazarse para comprar el pan o para ir al consultorio, estamos hablando de bastones, estamos hablando de un audífono. O sea, es una cosa tremendamente fundamental. Entonces, yo no sé, y esto me molesta, presidente, lo voy a decir con franqueza y esta pelea la damos como sea. Discúlpeme, director, pero si tiene que ser en contra suya, tendrá que ser en contra suya. Somos amigos, pero me da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque al igual que usted, nosotros hablamos con gente en situación de discapacidad que llora cuando dice estoy esperando 2 años por una ayuda técnica. Cuando a mí me duele la rodilla me cago en la vida, presidente, porque no puedo dormir por el dolor de rodilla. Pero cuando paso 2 años porque no puedo ir o cuando no puedo ir al consultorio porque no tengo plata para comprar una silla de ruedas, póngase en el lugar de esa persona, presidente. Y eso a mí me complica cuando en la cifra que sea, 3 millones y un cachito más, o 3.600.000 si son el 20 o son el 17, pero cuando tenemos apenas medio millón, o sea, la diferencia en los censos que pueden recibir ayuda porque son los que están en el registro, la verdad es que me quedo en un Chile, no puedo repetir un garabato, presidente. No puedo repetir un garabato, porque la verdad entonces me quedo con el trámite que tienen otras personas que cuando jubilan por incapacidad, los trámites son eternos, pues. Entre la comisión médica y la COMPIN y la burocracia es tan terrible que hay gente que se termina no haciendo el trámite. ¿Se fija? Entonces, cuando aquí me dicen que 700.000 personas en este registro voluntario, ¿qué es lo que pasa con el Estado? ¿No hacen la campaña suficiente? La burocracia es tan brutal que al final la gente desiste, porque estamos hablando de personas en situación de discapacidad, donde no es fácil el desplazamiento, no es fácil entender. ¿Cuántos funcionarios públicos entienden de lengua de señas? Si yo no tengo un intérprete que vaya a decirle al funcionario lo que necesito. ¿Cuánta persona tiene de verdad una dificultad severa de ingresos para contratar un auto para que lo lleve a todas estas oficinas? O sea, esa cifra a mí me golpeó, presidente. Medio millón de personas son las que pueden recibir la ayuda de la CENADI. Y tenemos 3 millones de personas en situación de discapacidad. O sea, hoy día tenemos 5 veces más personas que no reciben ayudas técnicas de CENADI versus a una que recibe. Y eso, para mí, presidente, es algo inaceptable. Inaceptable. Y yo creo que aquí tenemos una línea de trabajo súper dura, tanto como desafío para CENADI como para el Ministerio de Hacienda y el Gobierno, presidente. El gobierno de turno me da lo mismo quien sea. A este gobierno le tocó, a este gobierno le daremos entonces, pues. Gracias, presidente. Bueno, fue claro y enfático el senador. Le damos la palabra, director, para poder... Sí. No, sí. Al director. Sí. Hay una fuente de recursos bastante importante para estos programas que están siendo no debidamente utilizados y a veces por falta de presentación de iniciativas. Me refiero al Senado puede ser un potente aliado con los gobiernos regionales en la presentación de programas de ejecución de atención hacia personas mayores y personas con discapacidad. A propósito del 8%. Y la ventaja que tienen las instituciones públicas en este tema abre una puerta bastante interesante a través del programa 33, ¿no? Que son programas precisamente que se pueden ejecutar. Sería bueno saber si el Senado tiene convenio en este minuto con gobiernos regionales y dónde se están aplicando, y eso a lo mejor eventualmente pudieran extrapolarse a muchos más. Eso, presidente, gracias. Por su intermedio, señor presidente, y voy a ser breve porque también está esperando la señora Loreto, ¿ya? De la Federación de Autismo. A ver,
Lo primero, acojo lo que dice el senador Flores. Evidentemente es importante saber que Senadis, con el presupuesto que tiene, no va a llegar a todas las personas que necesitan ayudas técnicas, porque es un presupuesto limitado. Lo que sí tienen que recordar, que recuerden que por salud hay un mayor presupuesto, ¿ya? Y a las personas que son mayores de 65 años por GES se le financian las ayudas técnicas, importante. Segundo, salud también por diagnóstico, ¿ya? Y no por vía postulación, o sea, pueden tener RND o no. También tiene que otorgar ayudas técnicas y eso lo hace a través de los servicios de salud y a través de los hospitales. Recordar que también el Ministerio de Salud en este sentido tiene un presupuesto bastante mayor a lo que tiene el Servicio Nacional de Discapacidad. Entonces, en eso yo coincido, porque cualquier solución o otro tiene que ser con coordinación. Por lo mismo, nosotros tenemos una mesa en lo que estamos pensando un subsistema nacional de ayudas técnicas, y en ese sentido ya hemos avanzado en un catálogo común y también en mejores coordinaciones para identificar y ver dónde están las personas. Por la parte nuestra, como la ley lo dice, 20.422, nosotros, por lo menos los recursos que tenemos, vamos a tratar de hacer y llegar lo más pronto posible. Reconozco también que hay un tema también de compra de ayudas técnicas que hace que sea mucho más lenta, pero estamos viendo y agilizando procesos, y de hecho nosotros, por lo menos yo viajo a harto a regiones, me junto con organizaciones y trato de identificar dónde hay cuellos de botellas para poder solucionarlo. De hecho, hace poco estuve en Valdivia, ¿ya? Pero también voy, esta semana también voy a Tarapacá, entonces también identificar cuáles son los casos, pero vuelvo a repetir, el Servicio Nacional de Discapacidad no es el único que otorga ayudas técnicas. Está Salud, está JUNAEP a través de presupuesto de educación, y ahora sí, con lo que dijo el senador Sandoval, y los gobiernos regionales. De hecho, hay gobiernos regionales que algunos tienen incluso centros como para tener ayudas técnicas más estándar. Esto es bien importante. Nosotros nos dedicamos como a las ayudas técnicas que son más específicas y que generan autonomía. Solo un ejemplo. Nosotros pueden postular gente con RND para tener su silla de rueda eléctrica neurológica, que tiene cierta especificidad, que tiene cierta medida, y eso se demora más. Pero si necesita una silla de rueda estándar, ahí, por ejemplo, puede estar o los servicios de salud y también los gobiernos regionales. Tenemos convenios con gobiernos regionales para poder avanzar. De hecho, en la región de Los Ríos, ahora se hizo en coordinación con las oficinas de discapacidad ahí, corríjame, senador Flores, que creo que son 13 municipios, 12. Y esos 12 municipios repartimos ciertos fondos para que personas de los distintos municipios puedan tener acceso a ayudas técnicas donde nosotros no llegamos o no nos alcanzan los recursos. Entonces ahí hay un convenio. Con Arica también tenemos un convenio de transferencia, no solo en ayudas técnicas, sino que TBI, que son tránsito a la vía independiente, donde nosotros financiamos asistentes personales a personas que necesiten un asistente personal. O transporte a estudiantes con discapacidad física, que nos pasa mucho en regiones, que no pueden ir a la universidad porque los colectivos no les paran o le cobran 2 pasajes por él y por la silla de ruedas. Entonces también ahí nosotros financiamos. Entonces tenemos esos proyectos, entonces también es importante decirlo. Y bueno, las dudas y que dijo el senador Keitel, y que bien, porque se nota que ha estudiado el tema del censo, es a través de esas preguntas que se hacen que después se relacionan con lo que se llama la CIE 10, que es ahora está la CIE 11, y la CIE la sigla, pero es la Clasificación Internacional de Enfermedades, donde uno puede ver los tipos de condiciones de salud. Y es a la luz de esas preguntas, y ahí los expertos estadísticos son los que hacen las distintas iteraciones, distintas relaciones, como para ver el tema de la condición de salud. Ahora, también tengo que ser cierto que el estudio especializado de la ENDIDE arroja esto y podemos compartir información, pero vuelvo a repetir, la ENDIDE es un estudio por muestra, estudio especializado, pero tenemos información sobre los tipos de discapacidad que puede ayudar a complementar. Ahora, lo del censo tendría que yo verlo con el Instituto Nacional de Estadística, que son los expertos que van a analizar la información que se recoja al respecto. Pero acojo, lo anoto y voy a conversarlo para ver el tema de cómo avanzar en esto de los censos y cómo se recolecta la información en discapacidad. Lo que pasa, no, es que me río porque es un proceso largo
y yo asumí en octubre del 2022. Cuando yo ya asumí, las definiciones para qué va a estar en el censo ya estaban ya tomadas. ¿Ya? Evidentemente, sí yo estuve en el proceso anterior cuando el senador Flores mencionaba el segundo Estudio Nacional de Discapacidad. Ahí sí se estuvieron haciendo sondeos, pero no se pudo con el censo anterior a este. ¿Ya? Por eso quizás ahí yo veo el vaso medio lleno, que por fin se logró incorporar la pregunta. Entonces yo creo que el siguiente proceso de censo tendríamos que incorporar estas observaciones para ir a preguntas más específicas, o quizás integrar más preguntas de esa batería de preguntas del Grupo Washington. Las personas en situación de discapacidad para que 10. Los censos se hacen cada 10 años, los años terminados en 2. Y ya hemos tenido 2 censos fallidos, por lo tanto hace 20 años que no tenemos una información. Entonces, si vamos a esperar el próximo censo, director, yo creo que es como una burla a las personas a las cuales ya nos hemos referido. Y aquí quiero insistir en un punto. Yo sé que el registro es voluntario, pero vamos a esperar que la persona venza sus propias barreras, aparte de todas las que ya tiene, que se las coloca la sociedad, la comunidad y también lo que hemos construido, para que se incorpore, o hacemos una campaña. Porque usted dice, sí, salud tiene más plata, pero salud tiene, el promedio son 2,8 años para recibir una atención médica especializada. Las listas de espera para recibir atención de especialistas son 2,8 años. Lo sé bien, he integrado a la Comisión de Salud. Entonces, pucha, si salud se demora 3 años para darme una hora médica, para ver qué el artefacto que le va a entregar, sí, es contradiagnóstico, pero el diagnóstico se demora 3 años. Operar la cadera por gesso. O sea, yo conozco personas que han esperado más de 4 años por una operación de cadera, que es lo más recurrente en adultos mayores, o la operación de rodilla. Entonces, no nos podemos conformar, director. Yo lo invito a que usted se ponga del lado de los incómodos, no del lado del gobierno. Da lo mismo cualquiera sea y en qué momento usted es autoridad. Colóquese del lado de los incómodos. Represente la incomodidad de la pelea por su gente. No se conforme con lo que tenemos. Sí, vamos avanzando paso a paso. Pero yo no puedo aceptar que me digan que hasta el próximo censo no vamos a dar cuenta. Esos son 10 años más. Hay gente que se va a quedar en el camino 10 años más. Hagámoslo mañana. Entonces, si alguien me metió las patas porque no hicieron las preguntas correctas, y lo que a mí me vuelve a sorprender es, ¿cuál es el tapujo? ¿Cuál es el recato? ¿Cuál es la estupidez que tenemos como que no nos atrevemos a hacer las preguntas directas? ¿Por qué no hacemos las preguntas directas cuando no estamos ofendiendo a nadie? Cuando son preguntas absolutamente necesarias para la definición de políticas públicas. A ver, alguien ha sacado a la palestra pública y ha señalado con los 2 dedos a quien diseñó el censo y dejó fuera a las personas en situación de discapacidad. ¿Cuál es el argumento que tiene la institucionalidad? ¿Qué dice el INE? ¿Por qué dejan fuera? Uno puede evitar una pregunta de índole de interés sexual o interés... En fin, puede ser. Pero no cuando hay una condición que lo que necesita son políticas públicas y respuestas que no ha tenido el país. No ha tenido. Porque tenemos instituciones que ni para los viejos ni para las personas en situación de discapacidad son respuestas que se condicen con un país que está en la OCDE, director. Si estuviéramos en la República Centroafricana, le creo. La gente pelea por no morirse de hambre o que no lo maten de un tiro en una guerra interna. Pero estamos en la OCDE, po. Entonces coloquemos el estándar OCDE. O sea, no nos conformemos con estas cosas, demos la pelea. Nosotros aquí estamos disponibles y aquí estamos de voluntarios, pues. Gracias, presidente. Disculpe. Muy bien. Para poder también tener el espacio, yo creo que vamos a tener que tener otra reunión con el señor director, pero quiero, si está en Zoom todavía, Loreto. Sí, darle la bienvenida a Loreto Kemp. Ella es presidenta de la Federación de Autismo Sur de Chile, y fundamentalmente la visita es porque, bueno, ella estuvo involucrada en todo el marco que fue la ley TEA, y quedaron compromisos establecidos respecto a las mesas de trabajo, y hoy día hay bastantes reclamos de incumplimiento de los compromisos. Entonces la invitamos a exponer, sobre todo para que nos explique las problemáticas que han tenido para poder implementar esta ley TEA. Le damos la palabra y la bienvenida a Loreto. Sí, bueno, primero saludarte, presidente, a los senadores y senadoras, también al director Daniel Concha. Decirles que estoy, después de escucharlos hace tanto rato discutir, discretamente sorprendida, y sé que
también debatir con tanta convicción y defendiendo con pasión los derechos de las personas con discapacidad. Me alegra muchísimo. Bueno, la misma energía se vio cuando se discutió el proyecto de ley de autismo el año pasado. Bueno, contarles que, bueno, que ya hace un año que se publicó la ley, en marzo se cumplió un año. Nosotros como sociedad civil, como Federación de Autismo Sur de Chile, junto a otros representantes también, hemos participado de las distintas mesas para poder implementar esta ley. Una mesa del MinSal, que se llama la Mesa de Enlace, que tuvo un proceso también de implementación, y una mesa del Minedu. Durante todo este año, con trabajo cada un mes, dependiendo de la mesa, cada 15 días, y estamos bien preocupados en realidad por la situación actual en cuanto a, sobre todo a los plazos, y del senador Flores y del senador Keitel sobre la incorporación de las preguntas del censo. De hecho, el fin de semana pasado hubieron marchas a lo largo de Chile por esta situación, y este domingo, sábado 13, va a haber también una gran marcha nacional en Santiago, ya que uno de los compromisos del gobierno, y que está explícito en el texto de la ley de autismo, es de que se iba a incorporar estadísticas para poder luego evaluar la incorporación al GES. El compromiso estaba en que se iba a... De que el instrumento estadístico iba a ser la encuesta ENSI, que está en licitación en este momento, que también está atrasada, pero la encuesta ENSI aborda solamente a la población infantil hasta los 14 años. Dentro del marco de la ley de autismo se incorporaba, y una de las cosas que más nosotros luchamos, porque en un momento se había como que recortado el rango etario cuando estaba en la Cámara de Diputados en el primer trámite, era de que incluyera todo el ciclo vital. Nosotros dimos una pelea como sociedad civil, viajamos a Valparaíso, estuvimos reunidos en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, era Raúl Soto, y se comprometió a de que esta ley abordara todo el ciclo vital. Se logró, y hoy día, bueno, la mayoría de la implementación y sobre todo el tema de la encuesta no aborda a la población adulta. Y esa es una de las cosas por las cuales nosotros que estamos molestos en realidad por no incluirlo en el censo, y sobre todo porque se tienen que implementar políticas públicas, acciones, programas dentro de los municipios, y no tenemos partir por eso, por la incorporación al censo, que también nosotros creemos que es súper importante de que se hagan las preguntas y que las preguntas se hagan bien. En el censo anterior existieron estas mismas preguntas. Mismo también hubo reclamos, también hubieron marchas, y hoy día vemos que se repite la misma situación. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, también estamos preocupados por los plazos de los artículos transitorios. Se establecían plazos que desde la publicación de la ley, a los 3 meses, se iba a implementar en APS mecanismos de pesquisa y detección de los 18 hasta los 30 meses, luego a los 6 meses de publicada la ley, hasta los 59 meses, y ya en el 24º mes, o sea, ya casi ahora, debería estar instalada una sala por servicio de salud, lo cual eso no está implementado en ninguna región, lo de la sala, y lo de la implementación de la detección y pesquisa. Se ha implementado en algunos servicios de salud, pero en otros todavía no ha habido ningún avance. O sea, nosotros como representantes de referentes, distintos servicios de salud, distintos CRMI de salud, y en los cuales vamos recabando la información sobre sus avances, y hemos visto que, como les decía, en algunas, por ejemplo, en la región de Los Ríos, financiamiento por solamente no tener capacidad técnica, situación que nos preocupa muchísimo. En otras, como el Servicio de Salud del Reloncaví, están instalando 12 salas este año, imagínense. O sea, tremendas diferencias solamente porque no existía una fiscalización, y solamente porque han habido algunos funcionarios que han tenido la intención de poder ir avanzando
y del gobierno regional también se han podido implementar más salas, pero estamos viendo que la situación está muy irregular y demasiado dispareja. En la región de Aysén también ha habido algunos avances más en cuanto a visibilización y en Magallanes también hemos visto que también está un poco lento. Sí se ha trabajado a nivel de algunos ceremis, tratando de visibilizar, hacer algunas cápsulas, pero ha sido insuficiente en cuanto a la implementación. Por este lado, por eso en salud estamos muy preocupados también. Tendría que haber habido una articulación desde el Ministerio de Educación al Ministerio de Salud para poder hacer las derivaciones. Esa articulación, hemos sabido que han habido algunas reuniones desde el año pasado, pero tampoco se ha concretado. Y esto ya debería estar, al cumplir un año, debería estar listo y no se ha hecho. A ver, voy buscando. En educación superior también el artículo 21 también dice sobre que tendrían que haber ya implementado algún tipo de modificaciones para poder velar por la existencia de ambientes inclusivos, hacer ajustes necesarios. Y en educación, si bien en educación han habido más avances que en salud, en educación superior no ha existido tampoco. Hace 2 semanas se suicidó un joven por problemática en la Universidad de Santo Tomás. Este chico se suicidó en Valparaíso porque realmente la educación superior sigue maltratando a los estudiantes y eso es algo que tampoco podemos permitir. En este sentido, la ley de autismo, la implementación se ha preocupado más solamente de los niños, pero tenemos una población adulta llena de comorbilidades que hoy día está suicidándose o está viviendo problemas de adicciones, etcétera, que vemos que tampoco se está abordando de ninguna forma. Por otro lado, decía que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de Chile Crece Contigo, iba a desarrollar herramientas y a poner a disposición herramientas de un sistema de comunicación personas autistas que no tienen un lenguaje verbal aún desarrollado, que no son hablantes, también requieren de tener estos sistemas de comunicación alternativo aumentativo. Es un derecho también, el derecho a la comunicación que está consagrado en la ley de la 422 y en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y hasta el día de hoy tampoco esto no está a disposición todavía. También está fuera de plazo. Por otro lado, quería contarles un poco la situación de la mesa de enlace, que es la mesa del MinSal. Nosotros estuvimos el año 2022 y 2023, estuvimos trabajando con el MinSal y se definió procurar la participación de la sociedad civil en las acciones vinculadas a la implementación de la ley de autismo y se generaría esta instancia de representación. Cuando también eso quedó explícito en el texto, que los principios fundamentales, que es de la participación activa de las organizaciones. Costó implementarla, en lo cual se hizo un llamado a las organizaciones a inscribirse. Después de esto se presentaron candidaturas y se eligió un representante por cada macrozona. Somos 6 representantes en esta mesa. Que la finalidad, como les contaba, era poder desarrollar junto al Ministerio y velar porque la implementación de las orientaciones técnicas, los protocolos, vayan acorde a la comunidad autista, que fue la que levantó para poder legislar y que exista esta ley con esta mirada desde la paradigma de la neurodiversidad. Cuando se trabajó en esta mesa, comenzó bien el trabajo, pero posteriormente nosotros como representantes de cada una de nuestras federaciones, nuestras macrozonas, nos empezamos a dar cuenta que el trabajo el cual nos estaban solicitando era literalmente como ponernos a jugar en un cajón de arena mientras los grandes hacían el trabajo. En un momento, nos hacían hacer algún documento chico, trabajar en cómo comunicar el diagnóstico, por ejemplo, de la población infantil, a comunicar el diagnóstico de la población adulta, pero nada con respecto a la implementación real
en el Ministerio de Salud o sea, de la ley 21.545. Nos mostraron en algún momento las orientaciones para que les miremos, hicimos algunos alcances que no fueron incorporados y la semana pasada nos encontramos con la situación de que ya estaba aprobado, de que ya se había difundido en las distintas regiones y en los distintos servicios de salud sin contar con nuestra aprobación. Para nosotros nos parece gravísimo el cual nos hayan hecho participar durante todo un año de reuniones, haciendo trabajar con los territorios, con la seremía, para que en el momento que el documento salga ni siquiera cuente con nuestra aprobación. Encontramos que es una gran falta de respeto a la sociedad civil. Bueno, ellos nos dicen ¿no? que quisieron cumplir con el plazo, pero por ejemplo en educación no se ha cumplido con el protocolo en el plazo, pero vemos que hay un trabajo se está realizando bien. En este caso, nos sentimos que nos han bypaseado y que no se ha tomado en serio la participación de la sociedad civil. Entonces eso es lo que yo les quería exponer y solicitarles el que se pueda hacer la revisión. En marzo de cada año, según dice la ley, se debería hacer una revisión desde esta comisión, desde el Senado y también en la Cámara de Diputados, y queríamos solicitarle como federación si se podía hacer la revisión un poco más exhaustiva de la implementación de la ley de autismo. Muchas gracias. Yo le propongo, Loreto, como ustedes funcionan con otras federaciones, y varias se me han acercado haciéndome ver que hay una mala implementación. Ojalá ustedes puedan oficiar a nosotros, a la comisión, de las deficiencias que he tenido para así nosotros traer a los invitados pertinentes y así poder ejercer el control de que esto esté funcionando, de que haya coordinación, por ejemplo, con lo que usted decía, con el ámbito de salud, educacional. Entonces, ojalá, como han sido varias las organizaciones, el poder ejercer un documento en común que llegue a la comisión, lo hacen llegar y nosotros vemos con cada organismo pertinente cómo podemos colaborar respecto de esa necesidad. Senador Flores. Presidente, bueno, la presidenta recordará lo dificultoso que fue el último trámite de la ley TEA. Y allí funcionó no sé si fueron comisiones unidas, pero se trabajó en conjunto salud con educación. Yo creo que si se trata de ver la implementación, que es lo mismo que la ley del cáncer, ha ido recontra lento, hay institucionalidades que todavía no se implementan, hay presupuestos que todavía no están colocados a disposición tal como lo estableció la ley, y el acuerdo, de acuerdo al cronograma, podría ser la misma comisión que fue la que finalmente resolvió la última versión de la ley TEA, la que definitivamente llame a las autoridades competentes a hacer la revisión que la presidenta plantea. O sea, las implementaciones tienen que ser no solamente de acuerdo a las normas, sino que tienen que tener un sentido de coherencia tal que permita efectivamente cumplir el objetivo. Por lo tanto, desde esta comisión sugiero, presidente, si usted lo tiene bien, tal vez pueda oficiar al presidente o presidenta de la Comisión de Salud y lo mismo al presidente de la Comisión de Educación, para que vean esto, porque fueron ellos los que finalmente resolvieron el proyecto. Alguien tiene que hacerle seguimiento a lo que las comisiones legislativas resuelven. Gracias, presidente. Sí, yo estoy de acuerdo, Iván, pero lo que pasa es que tú, como bien sabes, están con todo el tema de la ley corta y SAPRE, están con el otro tema de educación, entonces no quisiera que se escape de la comisión. O sea, podemos compartirlo, pero por tema de tablas que están llenos, me parece que es un tema que en esta comisión podemos reunirnos, digamos, pero así es. Bueno, agradecerle a los invitados, a las senadoras, senadores, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.